Vamos a mirar algunas funciones geométricas que les voy a explicar en la siguiente presentación. A partir de ello vamos a mirar qué es un ángulo, ¿sí? Un ángulo es una porción comprendida entre dos semirrectas y un mismo origen al cual llamaremos vértice, ¿sí? Que sería, obviamente, el origen es una parte central dentro de las dos semirrectas, ¿sí? Es decir, que si miramos dos semirrectas podríamos tener tres lados que están comprendidos entre un lado C, un lado A y un lado B, más el punto de partida que sería el vértice, el cual siempre se mide en grados. Un ángulo en su totalidad puede medir 360 grados, es decir, podríamos iniciar desde 0 grados, de esta manera. Entonces iniciamos en 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, ¿sí? Bueno, pasando a otro tema, podríamos mirar también el tema de los triángulos. El triángulo, ¿qué es? Es la unión de dos rectas en dos de sus extremos, es decir, estos son los extremos de los triángulos, ¿sí? Entonces es la unión de dos rectas en dos de sus extremos, que podría ser en estos dos puntos o podría ser tomado en estos dos puntos. Los triángulos se clasifican de dos maneras, según sus lados y según sus ángulos. Podríamos mirar la clasificación según sus lados, que sería la siguiente. Tendríamos un triángulo equilátero que todos sus lados son iguales, es decir, que la medida de todos sus lados, es decir, la medida de este lado y de este lado, serían iguales para hacer un triángulo equilátero. Si miramos la siguiente clasificación sería un triángulo isósceles. ¿Qué se llama un triángulo isósceles? Que tiene dos de sus lados son iguales y un lado es diferente. Es decir, la longitud de un lado es diferente. Podríamos representarlo de la siguiente manera. Estos dos lados serían iguales y este sería diferente de longitud. Ese sería el triángulo isósceles. Cuando hablamos de un triángulo escaleno, es decir, que todos sus lados son diferentes. Entonces, el triángulo por este lado tendría una medida, por este otra y por este otra. Todos sus lados son diferentes. Ese es el escaleno. Si miramos la clasificación por ángulos, tenemos tres clases. La primera, tenemos el ocutángulo, que es menor a 90 grados, que sería de esta forma, que es menor a 90 grados. Tenemos una segunda clasificación, que es el rectángulo, que quiere decir que es un triángulo de 90 grados. Y tenemos el obtusángulo, que es superior a 90 grados, es decir, que nos daría un ángulo de esta forma. Calculando más o menos, sería uno de 120 grados, ¿sí? Es superior a 90 grados. Eso en temas de triángulos. A partir de ello podemos mirar tres partes importantes que parten a partir del triángulo, que es la hipotenusa representada con una H, sea mayúscula o minúscula, igual no va a interferir, no va a tener problema. El cateto opuesto, que se representa una C mayúscula y la O minúscula como cateto opuesto, y un cateto adyacente, que se representa una C mayúscula y una A minúscula, ¿sí? Es decir, que esas tres funciones son importantes para partir acerca del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras está establecido de acuerdo pues a la hipotenusa, al cateto opuesto y al cateto adyacente, ¿sí? Esas tres partes se pueden ubicar de la siguiente manera. La hipotenusa es igual a la parte mayor del triángulo. Entonces, mayor
del triángulo, que sería de la siguiente forma. Si tenemos un triángulo de 90 grados, la parte mayor del triángulo sería esta parte, es decir, que esta sería igual a la hipotenusa. Si vamos a hallar el cateto opuesto me dice que es el lado opuesto del ángulo de un ángulo. Vamos a establecer, este es un triángulo de 90 grados, y si tenemos un ángulo alfa, me dice que es el cateto opuesto al ángulo demarcado, que en este caso sería el ángulo alfa. Entonces el opuesto que estaríamos hablando de este lado, entonces ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente dice que es el continuo al ángulo establecido. Entonces el ángulo alfa, entonces el continuo sería el cateto adyacente, ¿sí? Si vamos a hacer un ejemplo, digamos que tengamos que hallar la hipotenusa, vamos a hallar la hipotenusa de un triángulo, ¿sí? En el cual nos van a dar dos valores. El cateto opuesto va a estar establecido en 5, el cateto adyacente va a estar establecido en 6 y la hipotenusa es la que tenemos que hallar. ¿Cómo se representa? Entonces estaría representado. Permítame un segundo. Para hallar, digamos, estas funciones, tenemos que hacer la fórmula, que la fórmula iría de la siguiente manera. Tenemos un triángulo que vamos a hallar, que nos permite establecer cómo hallar sus partes, o la fórmula para hallar para hallar, digamos, a la hipotenusa, el cateto opuesto o el cateto adyacente. Entonces vamos a tener un lado C, un lado B y un lado A. ¿Cuál es la fórmula? Establecemos que es C a la 2 más A a la 2, igual, A a la 2 más B a la 2. Vamos a hacer un problema en el cual vamos a identificar la hipotenusa. Ya tenemos identificado el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, que la hipotenusa, que es la que vamos a hallar, que sería esta, entonces sería C a la 2 y vamos a reemplazar A a la 2, que sería el cateto opuesto, y B a la 2, que sería la A sería obviamente el cateto adyacente, que en este caso sería 6. Entonces 6 a la 2 más B a la 2, que es el cateto opuesto, que sería 5 a la 2, entonces sería C a la 2 igual 6 a la 2 sería entonces 6 por 6, 36, más 5 a la 2, 25, acá va siempre C a la 2, entonces sería C a la 2, 36 más 25, 61. Pero entonces, como necesito despejar esta C, entonces sería C igual raíz cuadrada de 61, ¿sí? Que nos daría un total de 7,81, que esa sería la hipotenusa. Entonces, es decir, que la hipotenusa sería igual a 7,81 dentro de la medida, ¿sí? Entonces, a partir de ello podemos mirar tres partes fundamentales también, o podemos manejar tres funciones trigonométricas como las que son seno, coseno y tangente. El seno se representa como sen, el coseno como cos y tangente como tan. La primera letra siempre iría en mayúscula para identificación, ¿sí? El seno me dice que el seno es igual entre la longitud del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno, acá arriba, y el coseno me dice que es igual entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente me dice que es igual a la longitud del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso realmente ha sido todo por hoy y muchas gracias por su
por su atención. Buenas tardes.